Son muchas las leyendas que comienzan con un objeto maldito como protagonista. Auguran muerte, tragedias eternas o mala suerte a todo aquel que sea su dueño. Podemos pensar que todo son habladurías, nada lógico, nada racional o científico, y que el término embrujado solo tiene cabida en la ciencia ficción. Pero ciertos testigos nos han compartido a lo largo de la historia cómo sus posesiones más insospechadas se han convertido en el núcleo de sus tragedias. Un asesino convicto llamado Thomas Busby estaba a punto de ser ahorcado por sus crímenes. Su último deseo fue tener su última comida servida en su pub favorito en Farix, Inglaterra. Cuando terminó de comer, se levantó y dijo: «Que la muerte repentina le venga a todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla». Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de una base cercana frecuentaban el pub y los locales se dieron cuenta de que los soldados que estaban sentados en esa silla nunca volvían de la guerra. Años después, en 1970, un albañil quiso desafiar a la leyenda. Se sentó y murió esa misma tarde al caer por un agujero en su lugar de trabajo. Al año siguiente, un techador que estaba sentado en la silla murió después de que el techo en el que estaba trabajando se derruyese. Una señora de la limpieza del pub tropezó y cayó en la silla y poco después murió de un tumor cerebral. Esto provocó que el dueño del bar trasladase la silla al sótano, lejos del público. Pero por desgracia, la silla se cobró otra víctima. Un repartidor que pasaba por allí decidió sentarse para descansar unos minutos. Y esa misma tarde murió en un accidente de coche. Finalmente, el dueño del bar donó la silla al museo local en 1972, la cual permanece suspendida a 5 metros por arriba del suelo, para que nadie pueda sentarse en ella por error. Myrtles Plantation es una de las casas más embrujadas de los Estados Unidos y del mundo. La encontramos en una plantación que se remonta a 1796 y fue construida sobre un cementerio indígena. Los huéspedes de la finca cuentan que han visto cómo ciertas figuras salían del espejo, así como la aparición de huellas de manos de tamaño infantil impresas a veces en el cristal. La leyenda cuenta que el espejo contiene el espíritu de Sarah Woodruff y sus hijos, quienes fueron envenenados. Hay una tradición que consiste en tapar los espejos de las casas cuando se producen muertes en una estancia, para evitar que los espíritus queden atrapados en él. Y en este caso, ese espejo no fue cubierto. Por lo que Sarah y sus niños viven ahí, dentro de él. Lo más llamativo de esta pintura es que resultó ser la última obra de un artista que había enloquecido. Para realizarla, habría mezclado su propia sangre con los óleos. Al poco tiempo de terminarla, se suicidó. Esta pintura fue un regalo de un ex amigo a una anciana, quien tenía siempre el cuadro escondido en el sótano. Cuando esa señora falleció, su nieto, fascinado desde siempre por esa obra, se la llevó a su casa. Y entonces comenzó la pesadilla. Él y su pareja empezaron a ver una silueta negra a ciertas horas de la noche, silueta que aparecía y desaparecía momentáneamente por varios lugares de la casa. Las apariciones no hicieron sino aumentar, y poco tiempo después escucharon llantos y sonidos extraños provenientes del sótano. De acuerdo con el relato de Misteria Paranormal, un famoso grupo de investigación de estos asuntos, quienes hicieron una visita, compartieron que en dicha visita, mientras los huéspedes estaban reunidos, el aire se heló de repente y apareció una figura negra en mitad de la sala. De pronto, un armario se volcó sin que nadie lo tocara. De acuerdo con los investigadores, la razón de este desorden habría sido por la supuesta molestia del fantasma por la visita de un huésped indeseado. La leyenda dice que perteneció a un joven estudiante de medicina, portugués de 22 años, llamado Andrés de Proaza. No solo se dedicaba al campo de la salud, también practicaba ocultismo según los habitantes de su ciudad. Un día,
desapareció un niño de 9 años. Sus vecinos afirmaron que escucharon llantos y gritos desesperados de la parte trasera de la vivienda de este joven. Cuando las autoridades fueron a investigar, se encontraron un panorama rocambolesco. El niño yacía sobre una mesa de madera, despedazado, como si le hubiesen realizado una autopsia. También había cadáveres de gatos y perros diseccionados y diversos objetos relacionados con la nigromancia. Detenido por la Inquisición durante su juicio, Proaza afirmó que había realizado un pacto con el diablo y que usaba un sillón de su escritorio para contactar con el más allá. Un sillón fabricado por un brujo navarro a órdenes del mismísimo Lucifer. Proaza señaló que gracias a él recibía toda la sabiduría relacionada con su disciplina y advirtió, maldiciendo, que todo aquel que osara destruir el mueble moriría por ello. De acuerdo con la leyenda, el diamante originalmente adornaba el tercer ojo de la diosa Sita en un templo de la India. Un corrupto sacerdote hindú lo robó y como castigo sufrió una lenta y agonizante muerte. Tras ser descubierto en las minas de Golconda, cerca del río Krishna, al sureste de la India, la joya llegó a Europa en 1642, en las manos de un comerciante francés, quien lo vendió al rey Luis XIV por una fortuna. Aquel comerciante, curiosamente declarado en quiebra tras esto, fue encontrado muerto de frío en un bosque, devorado por perros salvajes. Más tarde llegó a manos de Luis XVI, quien se lo regaló a María Antonieta y se atribuyó al diamante la mala suerte de que fueran decapitados. La joya viajó a las manos de muchas personas, como por ejemplo el rey Jorge IV, quien enloqueció. La maldición del brillante está asociada con un total de 20 muertes. Sus dueños cometieron suicidio, fueron asesinados, se hallaron en bancarrota, fracasaron en sus matrimonios, perdieron la razón o cayeron en adicciones. ¿Y tú? ¿Te atreverías a acercarte a alguno de estos objetos?